El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. En 1993, cuando entró en vigencia la Ley 100, se aumentaron las semanas de cotización y las edades para acceder a una pensión. Los hombres quedaron en 65 años, las mujeres en 57 y las semanas en 1150. Se respetó una transición a quienes tuvieran 40 años o más a 1 de abril de 1994 o 15 años cotizados. Ellos se pensionarán con 60 años hombres y 55 mujeres. Esta reforma lo que implica es que cada vez se aleja más la posibilidad de disfrutar una pensión en Colombia mientras se incrementan los años de trabajo. Cosa distinta es la que gozan los padres de la patria. Ellos se pueden pensionar luego de algunos periodos consecutivos. Hace poco el Consejo de Estado les quitó una prima de salud y otra de localización por valor de 7.900.000 pesos porque nunca se reglamentaron las condiciones para obtenerlas. El presidente Santos les devolvió el monto con otro decreto para no afectar funcionarios que basan sus ingresos en los de los congresistas. El monto total del sueldo queda nuevamente en unos 25 millones y tiene efectos prestacionales, o sea que sirve para determinar la jugosa pensión. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema está directamente relacionado con esa actitud benevolente que el presidente Juan Manuel Santos tuvo al devolverle a los congresistas y de paso también a los magistrados esa prima de servicios que estaba embolatada por un fallo del Consejo de Estado. Se les devuelven 8 millones de pesos, es decir, los congresistas vuelven a cobrar por su sueldito mensual 24 millones de pesos. Pero el tema no es solamente que le devuelvan los 8 millones a los congresistas, sino que aquí se abre todo un debate sobre la inequidad, los salarios que manejan los trabajadores de a pie en nuestro país, uno de los países más inequitativos del mundo. Y es que en nuestro país nosotros, o la mayoría de los colombianos, vivimos con un salario mínimo, 660.000 pesos, incluyendo el subsidio de transporte, así que la inequidad, la brecha es absolutamente distante. Para hablar sobre este tema nos acompaña el senador Camilo Romero. Él renunció a este auxilio, a esta prebenda entregada por el presidente Juan Manuel Santos. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contento de estar con ustedes. Y también nos acompaña el abogado Germán Calderón España. Él demandó el régimen especial de pensiones y pues por supuesto ha estado muy pendiente del desarrollo de esta información y tiene casi que claridad absoluta en materia legal sobre lo que sucede con esta prima que se le devolvió a los congresistas y a los magistrados. Mil gracias también por acompañarnos. Muchas gracias a usted por invitarme a este programa. Senador, 2 representantes y 2 senadores renuncian a esta prima de 8 millones otorgada por el presidente Juan Manuel Santos. ¿Cuáles son los argumentos para rechazar? Porque la mayoría, pues, qué maravilla, 8 milloncitos más y entonces ahora devengo 24 millones de pesos mensuales. Yo creo que la introducción que tú haces da la respuesta. Es decir, no puede seguir existiendo en este país ese mensaje tan doble, tan falaz del gobierno nacional. Por un lado, de una prepotencia infinita para resolverle temas a los poderosos, a los privilegiados, podríamos decir entre comillas, y por otro impotente. Es decir, es prepotente por un lado e impotente por otro. No cumple con las necesidades básicas de los colombianos y colombianas. Nada más estuve en Puerto Asís hace muy poco y allá hay una trabajadora de rayos X en el hospital a la que no le pagan hace un año. Y este ministro dice que es responsable al hacer cumplir la Ley Cuarta de 1992 con los congresistas. Y recuerde usted, el paro de la justicia que nos dejó tantos días era reclamando justamente la Ley Cuarta de 1992. Es decir, es un gobierno completamente entregado a los privilegiados y a los poderosos y completamente impotente para resolver el tema de los demás. Nuestro motivo entonces no es otro que el de un mensaje yo diría de decencia mínima y elemental. Es que además aquí un fallo del Consejo de Estado debería respetarse y el gobierno debería ser el primero en respetarlo. Y lo que hizo el gobierno fue hacerle conejo a la decisión del Consejo de Estado y se inventa una nueva prima
y la entrega a los congresistas. Esos son mensajes perversos del gobierno nacional. ¿Cuál es el marco legal que enmarca esta decisión que de manera unilateral toma el presidente? Bueno, el gobierno nacional expide el decreto 2170-2013 basado en que existen unos derechos adquiridos para los congresistas y estos no podían perder esos derechos. Pero comete dos errores fundamentales por los cuales el Consejo de Estado tendrá que declarar inexequible este decreto. El primero es que no reconoce y establece taxativa y expresamente que no se establecen las circunstancias por las cuales se amerita el reconocimiento de estas primas de localización, de vivienda y de salud para los congresistas. Y al reconocerlo está también reconociendo la inexequibilidad que generó el fallo de agosto de este año y que tumbó ese decreto y esas primas a través del Consejo de Estado. Porque el fundamento de ese fallo fue que no estaban establecidos las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ameritaban el reconocimiento de estas primas para los congresistas. Abogado, más o menos un mes quedó de no pagarse esta prima a los congresistas. Sin embargo, en el articulado del decreto hay un parágrafo muy interesante que dice que es retroactivo, es decir, aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva. Sí, ha establecido una retroactividad que es una excepción a la regla general de una ley o de un decreto. Ninguna norma puede tener efectos retroactivos. En este caso es otro argumento sólido por el cual también el Consejo de Estado tendrá que declarar inexequible este decreto 2170. ¿Esos vicios van a llevar a que sea demandado? Creo que ya ha sido demandada. Sí, ya fue objeto de demanda de nulidad por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado. Lo hizo una red nacional de veedurías y estamos muy atentos a lo que va a resolver el Consejo de Estado porque no puede alejarse del precedente jurisprudencial de su misma sala. La sala segunda, en dos ocasiones, tanto frente al decreto 801 de 1992 en su artículo segundo como en su artículo cuarto, lo declaró inexequible con una línea jurisprudencial que ha establecido, de modo que no puede apartarse porque inclusive sería objeto de otras acciones de carácter constitucional que podrían tumbar cualquier fallo adverso a estos fallos que ya ha emitido esta sección segunda del Consejo de Estado. Senador, ¿qué objetivo o qué objeto tenía esta devolución de esta prebenda a los congresistas por parte del presidente? Sí, yo creo que el país lo entendió, lo vio, lo asimiló. Y aquí, digamos, van a haber muchos argumentos jurídicos y qué bueno que los abogados nos ayuden en ese aspecto y en ver cómo tumbamos estas injusticias. Pero lo que queda demostrado, lo que queda claro es el talante, es decir, la catadura de este mal gobierno. Cómo es capaz de actuar de esa manera, cómo es capaz de reconocer ese tipo de derechos, cómo es capaz de avanzar con una velocidad tal que el ministro de Hacienda tal vez se puso patines esa semana para resolver el problema. Y mientras los colombianos y colombianas de a pie siguen soportando un mal gobierno que actúe en contra de estos colombianos y colombianas. Yo diría entonces que es ya tradición en el Congreso de la República, y esto es nefasto. Es decir, cuando lo digo no es que simplemente pase y ya por ser tradición hay que soportarlo. Es justo al contrario, es un llamado de atención, es un jalón de orejas a decir, bueno, hasta aquí está bien. Se convirtió en tradición esto de la mermelada del gobierno a los congresistas. Y yo diría que esta es apenas la punta del iceberg, porque hay que llamar la atención de cómo están manejando lo que antes se conocía como el tema de los auxilios parlamentarios. Antes, al menos los auxilios parlamentarios, se sabía cuánto le tocaba a quién. Ahora todo eso es por debajo. Me llamó un alcalde del Tolima y yo le dije que consiga la información para hacerlo público. Pero él lo que me dice es que visitó planeación. Y en planeación le dijeron, usted tiene que venir acá es con un congresista, que ellos son los que tienen los cupos para las alcaldías. Es decir, ¿de qué se trata esto? Una politiquería grotesca, absoluta y total. Y yo creo que esa lógica del poder y de gobierno, favorecer a los favorecidos, joder a los jodidos, es la que ya no puede ir más en este país. Un tema es la legalidad, que ya vemos que hay unos vicios y demás, entonces esto va a proceder en otro escenario. Pero ¿dónde queda la legitimidad? Yo creo que usted ha dado en el punto. Es decir, el tema no es solo de legalidad. El tema no es solo de intentar hacer las cosas ajustadas a las leyes. Además, porque son leyes hechas por esa clase política tradicional en el Congreso de la República y después se escudan en las leyes en muchos casos. Por ejemplo, a la Constitución política le dieron una puñalada mortal con el cuento de la sostenibilidad fiscal, es decir, tus derechos hasta donde tenga el gobierno destinado unos recursos, y si no tienes esos recursos, pues no tienes el derecho, punto. Se acabó la Constitución del 91, y entonces eso lo aprueba el Congreso, y el ministro sale y dice, pero yo qué culpa tengo si es legal, si ahí está la ley, si la ley es la que no me permite, ¿yo qué puedo hacer? Entendiendo eso,
lo que hay que señalar es que lo que está en juego es la legitimidad. Y yo diría que estamos en unos nuevos tiempos, en unos buenos tiempos. Nada más aquí quienes estamos en este programa, los tres, podríamos poner en esta mesa los celulares, y estoy seguro que hay más cantidad de celulares que de personas. Digamos, hay otra manera de comunicarse, otra manera de coincidir en puntos, de coincidir en varios temas de asuntos de interés nacional, y eso va a llevar a que la legitimidad sea todavía mucho más importante que la legalidad. Abogado, ¿pueden los congresistas en un acto loable renunciar a esos 8 millones? ¿Es legal? ¿Lo pueden hacer? Uno no puede renunciar como ciudadano a sus derechos que tiene constitucional y legalmente. Máxime cuando se trate de prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son de carácter de orden público. Quiere decir eso que son de estricto cumplimiento. De modo que son irrenunciables, pero se puede generar, como lo ha dicho el honorable senador, unos actos, unas actitudes frente a la ciudadanía, frente al mismo gobierno de desobediencia en torno a que se puede, por ejemplo, recoger esos salarios, crear un fondo y siempre decirles, señores, gobierno nacional, ustedes han cometido un acto arbitrario, ilegal, pero adicionalmente sin la legitimidad, como lo ha dicho. Mira, el gobierno nacional ha cometido 2 errores, por ejemplo, en el tema de sostenibilidad fiscal. Cuando demandé la ley de víctimas para que se ampliara el espectro de mayor número de víctimas que no tuvieran el tiempo o los límites temporales que establecía la ley de víctimas, el gobierno, la Corte Constitucional aplicó un concepto del gobierno nacional que decía que la sostenibilidad fiscal no iba a alcanzar para reparar a todas las víctimas del conflicto interno armado en Colombia. Y en materia de derechos adquiridos, para tumbar el régimen especial de pensiones, con el cual sí estuvo de acuerdo, lo aplicó en forma favorable. Pero para el tema del régimen de senadores, prestacionales, de primas y todo, aquí sí dice que sí hay derechos adquiridos. Entonces, para pensiones no hay derecho adquirido y para salarios, para solucionar un problema político, sí lo argumenta, no es congruente ni consistente el gobierno nacional en estas teorías. Vamos a hacer una pausita, senador, ya le doy la palabra y ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando esa prebenda que el gobierno nacional entregó a los congresistas, 8 millones de pesos que refuerzan entonces 24 millones mensuales que reciben, y obviamente esto abre aún más la brecha, la distancia entre quienes ganan más y quienes son la mayoría ganan menos, que son los colombianos de a pie. Y usted quedó en punta para responder, senador. Yo creo que hay 2 hechos que pueden simbolizar esta acción del gobierno. Uno de ellos no es cosa distinta a ver cómo actúan de rápido y usan los decretos a su antojo. A mí me parece que ese es un tema que en Colombia debe causar intriga en un Estado social de derecho. Es decir, no puede seguir sucediendo esto. El gobierno, por decisión propia, por voluntad propia, toma un decreto, toma una decisión y la hace. Por ejemplo, los policías en nuestro país han tenido que soportar ya 3 decretos, que son el mismo, pero lo han tumbado los 2 anteriores en el Consejo de Estado. Y simplemente copian y pegan el contenido y es un nuevo decreto. Es decir, el decreto que tumbaron es el anterior, no el nuevo. Y entonces tiene que venir toda una cantidad de demandas y de trámites para volver a tumbar este. Y van en el tercero. El ministro de Defensa, que intentó llamarse al inicio el ministro del Bienestar, y ese decreto nada más les dice que tienen que trabajar 5 añitos más, ¿no? Entonces, el gobierno actúa de esa manera. Lo que quiero simbolizar es cómo por decreto es capaz de solucionarle un problemita pequeño a los congresistas y cómo no resuelve problemas como el de los policías vía decreto o como el de los soldados profesionales o como el de muchos casos en Colombia, tal vez el de los trabajadores del sector de la educación en nuestro país. O nos ayuda a pagar esa deuda gigantesca, multimillonaria, billonaria que se tiene con el sector de la salud, por lo menos. Por supuesto. Pero ahí está entonces señalado, digo, una contradicción enorme de este gobierno. Y el segundo punto, ese era el primero, el segundo punto es ¿cuál? Es el gesto de responsabilidad del gobierno. ¿Cómo es capaz él de decir, es que yo soy responsable y tengo que cumplirlo con la ley? ¿Por qué no la cumple para todos y para todas? Es la gran pregunta. Es que queremos esa agilidad para todos y todas en Colombia, simplemente eso.
Sí, sí, sin lugar a dudas esperamos, porque ahora Qué viene bueno, primera, segunda semana de diciembre, viene el debate, la discusión del incremento del salario mínimo y escuchábamos al vicepresidente de la República diciendo que, bueno, esperaban que esa actitud, esa voluntad de negociación abierta con los congresistas, pues también se vea entonces con los trabajadores y que no simplemente por decreto a mediados del mes de diciembre se imponga un incremento pírrico que ya en el mes de enero no es representativo para los trabajadores colombianos, senador. Así es, la responsabilidad de la que hablamos del ministro que se ve ahora, que le digan a los colombianos y colombianas que son responsables con todos y con todas y no solo con los congresistas, a quienes usan como unos instrumentos mediocres de la actividad política para unos fines y unos propósitos que además van en contra de la sociedad colombiana. Yo creo que no hay hoy mayor peligro para la sociedad colombiana que la clase política tradicional. A mi juicio, más peligrosos que los grupos guerrilleros y paramilitares. Desde el escenario jurídico, ¿cuáles son esas condiciones particulares? ¿Corren mucho riesgo los congresistas para que uno diga, bueno, es que obviamente tienen que tener unas condiciones muy particulares porque su vida corre peligro constantemente? ¿Qué particularidades tienen los congresistas? Porque entonces los trabajadores de a pie, por ejemplo, los que trabajan en fábricas y demás, pues su vida puede correr peligro porque salen a la calle, hay dificultades en cada esquina, pero también en el escenario donde trabajan, en su empresa, en su fábrica y demás, pues no están en las mejores condiciones para desarrollar su actividad laboral. Se corre relativamente un riesgo alto por parte de los trabajadores que ganan el salario mínimo y no tienen las mismas condiciones que los congresistas. Sí, y paradójicamente el mismo gobierno nacional en el decreto que establece la nueva prima de servicios para congresistas, como argumento, tiene un concepto del Ministerio de Salud en donde dice que los congresistas o la actividad del congresista no es una actividad riesgosa, es decir, se está contradiciendo. Y riesgosa la actividad de nosotros los abogados que propendemos por una mejor democracia, por un Estado de derecho real, y que estamos permanentemente demandando decretos, demandando leyes, ahora en contra de los intereses de los privilegiados. Eso nos va a generar un problema de riesgo y por eso pienso que el gobierno no es congruente y no es consistente con esa política pública. Cuando se toma la decisión, obviamente se hace pública esta noticia en el Congreso de la República. Cuéntanos un poquito de infidencias. ¿Cuál es la reacción en el Congreso? Pero usted le pide incidencias a quien menos está con ese círculo de congresistas, digamos. Después de la iniciativa ciudadana. Lo que pasa es que algunas tuvimos, son bochornosas y uno no quisiera contarlas, pero... No, pero en mi caso ni siquiera las pillo esas, ni las bochornosas. Es porque desde nuestra iniciativa ciudadana de la revocatoria del Congreso, que fue una posibilidad inmensa de decir, ganémonos un derecho, y es que podamos no solo elegirlos, sino revocarlos. Porque yo sí creo que estamos viviendo un nuevo tiempo, no solo en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Y es de una democracia mucho más directa, que exige esa legitimidad constante y diaria. Estas nuevas herramientas de comunicación que dicen, bueno, este tipo la embarró y entonces, ¿qué vamos a hacer? No pueden decir que esperemos a la democracia restringida del siglo pasado, con nuestra gran Constitución del 91, que tiene unos mecanismos de participación de antaño que obligan a la ciudadanía a tomar otro camino, y el camino es este de la democracia directa, este de Internet y las redes sociales, en donde nos configuramos como una nueva ciudadanía para enfrentar y derrotar esa clase política tradicional. Yo sí creo en esos nuevos tiempos, creo en la fuerza de una nueva ciudadanía, y creo que muy pronto este sistema democrático tan incongruente, tan deslegitimado y sobre todo tan inequitativo, debe tener un fin. Yo creo que esas voces que se han levantado en Argentina con un que se vayan todos, o en México con un basta ya, o en Ecuador, una consigna fuertísima, no más que eso a las ratas del Congreso. Es decir, la ciudadanía tiene que despertar. Yo me niego a creer que en Colombia estemos pues completamente anestesiados. Yo creo que ya tenemos la suficiente edad mental para reaccionar ante estos malos gobiernos. ¿Pero qué escuchó usted, senador? ¿Qué comentarios Nada escucharon? Distinto a decirme, maravilloso, bueno, nos volvió... Le huyen. La mejor de todas es, si ya vas a donar el dinero, pues te lo recibimos, ¿no? Es decir, nos va a hacer falta para campaña. Bueno, cosas cotidianas de chiste y chanza, pero que de verdad no se compadece con la realidad de los colombianos y colombianas. Yo quisiera agregar, Sí, claro. desde el punto de vista constitucional, ese derecho a elegir y a ser elegido que tiene el ciudadano no se agota con el solo depósito del voto en una urna, sino que tiene una expresión mucho más hacia futuro y hacia el respeto de la misma dignidad humana. Y la expresión es el derecho a revocar un mandato, el derecho a participar activamente en el ejercicio del poder público, el derecho a todas las expresiones y manifestaciones de la participación ciudadana. El balón está en el terreno de la ciudadanía, habrá que ver cómo se moviliza y cómo actúa en las próximas elecciones. Una pausa y volvemos.
La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio FECODE y accede al sonido de la educación colombiana. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Porque uno puede hablar desde el deseo, desde la esperanza, de la transformación y el cambio, pues el país lo está requiriendo casi que a grito. La ciudadanía en diferentes puntos y sectores está visibilizando un tema de inequidad absolutamente abierto, o sea, finalmente reventó este tema en diferentes sectores. ¿Qué esperamos que suceda? ¿O qué se vislumbra? Mire, yo lo dije y es que tenemos un reto, no solo un cambio de gobierno, es un cambio de país. Es decir, yo creo que independientemente de quienes lo hayan planteado, hay que pensarnos como sociedad y en democracia, y para profundizar la democracia, la posibilidad de una constituyente. Es decir, aquí estamos en medio de un proceso de paz, estamos en medio de unas fuerzas que llegarán al Congreso de la República después de haber salido del poder. Estamos en un momento de una reconfiguración, pero sobre todo un descontento ciudadano, porque las instituciones no han dado abasto, que sin duda lo que hay que plantearse es una nueva alternativa para este país. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Está en veremos. ¿Cuáles son las cartas? Uno mira a un lado, mira al otro, mira al frente, le dan ganas de echarse la bendición y bueno, no sabemos por dónde. Pero yo sí creo que algo nuevo y algo bueno puede pasarle a este país. Y no hay que apostarle sino a esa opción. Yo creo que este país tiene una oportunidad inmensa el día que nos animemos a votar más del 50% que siempre vota. El día que en Colombia vote el 70 y el 80%, va a pasar algo. Y yo creería que algo bueno en este país. Porque sin duda eso va a ir en contra de la clase política tradicional. Y aquí entonces va un mensaje de fondo. Es que los políticos son los únicos que necesitan un oficio desprestigiado. Tú como periodista necesitas ser prestigiosa, el médico igual, el abogado igual. Pero parece que los políticos lo que necesitan es el desprestigio, justamente para que nadie se acerque. Nadie se acerque porque se unta, pero es en realidad porque ellos controlan el 50% de quienes votan. Aquí tenemos entonces un reto enorme. Y es ponernos casi que un traje de teflón y romperles ese cerco de asco a la clase política tradicional, o como les tocó a los franceses en algún momento, acercarse a las urnas con la nariz tapada, a marcar por intentar salvar un poco de democracia frente a una extrema derecha que iba a tomar el poder en Francia. Yo creo que tenemos la oportunidad, y la oportunidad no es más en democracia, con pacifismo, pero con contundencia y sin retorno en este país. Quienes apoyan a los trabajadores y rechazan todo este proceso de inequidad, esta brecha que cada vez es más distante entre ricos y pobres, de alguna manera van a acompañar todo el proceso en diciembre para el incremento del salario mínimo, porque es que lo que ya estamos escuchando es que ya casi que está decretado el asunto, o sea, ya nos han dicho hasta casi que el día, segunda, tercera semana, cuando van a decretar, o sea que aquí no hay nada para transformar, porque entonces a unos les suben de manera desmesurada, pero a los trabajadores de a pie pues no existe la posibilidad ni siquiera de subirles 1 o 2 puntos, porque hace pocos días un miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores nos decía que no es un tema de envidia el que a los congresistas les den los 8 millones, es un tema de equidad. Por supuesto. Entonces, que el incremento sea para todo el mundo. Sí, eso es lo que esperamos, pero yo lo que quiero decir es que quedarnos esperando es la peor de las ilusiones. Hemos esperado mucho. Exacto, es la peor de las ilusiones, porque finalmente Einstein decía una cosa: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si vas a hacer lo mismo, pues el resultado es igual. Y yo le diría a la sociedad colombiana, pues si sigues votando por los mismos, pues no esperes que esto cambie. Si no te quedes esperando a final de año el incremento del salario mínimo de los mismos que nunca lo han incrementado de manera equitativa para los colombianos y colombianas. Este es un tema de fondo, pero además elemental. O cambiamos o nos jodemos. Los invito a ustedes y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. La política neoliberal del gobierno de Santos sigue avanzando y una de sus medidas, favorecer a una minoría, mientras que la mayoría del pueblo colombiano en materia de justicia social, derechos laborales y prestacionales no tiene las mismas garantías de esa denominada minoría concentrada en los más ricos y pudientes de este país. Es así como no compartimos que en el caso del legislativo se haya decretado una prima mensual para los legisladores en nuestro país, mientras que políticas sociales
como la que se avecina de definir un salario mínimo legal mensual vigente para los trabajadores en Colombia, no va a tener las mismas garantías, no se va a favorecer el interés general del pueblo colombiano. Muestra de ello también en nuestra Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Nos dimos a la tarea y seguimos enfatizando en que nuestra prima de servicios, esa que expide el Gobierno Nacional a través del decreto 1545 del 19 de julio del presente año, en la que no se reconoce o no se paga la prima con base en lo planteado en la Ley 91 de 1989 y se dilata el proceso a través de buscar una gestión que permita aclararle al gobierno lo que tiene que ver con la retroactividad de ese derecho, porque no se está reconociendo en el marco de la normatividad vigente y mucho menos lo que tiene que ver con una retroactividad que se debería haber reconocido en el marco de lo que fue la Ley 91 del 89, y lo que reclamamos hoy es que como mínimo se reconozca los 3 últimos años en lo que tiene que ver con los efectos de prescripción, en lo que tiene que ver con la normatividad vigente. Lógicamente, otros temas en materia de política social del gobierno siguen dejando de lado la importancia del empleo digno en nuestro país. Seguimos insistiéndole a estos gobiernos que reconozcan la estabilidad laboral, en el caso particular de nuestros maestros que se han visto afectados en lo que es ese nefasto decreto Ley 1278-2002, un estatuto que desprofesionalizó nuestra carrera docente, y otros trabajadores que siguen en la tercerización laboral. Ojalá estas políticas en contravía de lo social y de los derechos laborales y prestacionales se recompongan, y es así como el pueblo colombiano debe buscar una alternativa de poder para que en el 2014 se tracen otras políticas en beneficio de lo social y del interés general del pueblo colombiano. Bueno, ya para terminar esta charla que resulta muy atractiva para nuestros televidentes, un mensaje final en torno a todo este revolú de alguna manera de inequidad, de decepción, de desesperanza para los colombianos. Mi mensaje es justamente contrario, es de esperanza, es decir, no tenemos todo perdido. Aquí hay que recuperar ese artículo 3º de la Constitución que se nos quedó allí muy quieto, y dice: el poder reside en el pueblo, en la gente, en la sociedad, en la ciudadanía, el resto son mandados. Y yo diría, ¿hacen bien el mandado o hay que sacarlos? Y se los saca por la vía democrática y la vía de las urnas. Hoy no tenemos más posibilidad en Colombia de recuperar el derecho a ganarnos el futuro si no derrotamos a la clase política tradicional. Ese es mi mensaje. Abogado, desde su experiencia, el que habla, actúa, transforma. Y yo exhorto a todos los trabajadores del país a que instauren tutelas por derecho a la igualdad si el salario no es reconocido como debe reconocerse en el país, en términos de equidad y en términos de solidaridad. Esa tutela es procedente porque si a unos, a los más privilegiados, se les reconocen mayores privilegios, valga la redundancia, en primas, en aumentos salariales, a los trabajadores también se les debe reconocer en igualdad de condiciones. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos este mediodía, y el escenario está clarísimo. Tenemos una oportunidad de transformar esto que nos está generando un peso contundente y que queremos cambiar definitivamente. Vienen elecciones donde ustedes tienen la oportunidad de cambiar este país, la dirección que hasta este momento lleva el país. Ustedes tienen la decisión. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día, salud.